Este video describe los pros y contras del uso de hidrógeno en el transporte público. El título es Hidrógeno, una llave clave en energías renovables. Mi nombre es Raúl Hugo Morales. ¿Por qué el hidrógeno se ha convertido en un tema importante? Porque existe en abundancia en la naturaleza y es ambientalmente limpio. Por lo tanto, se muestra como un candidato ideal para reemplazar al diésel y la gasolina en el transporte de vehículos motorizados. Esta figura muestra otra ventaja del hidrógeno, que es su alta densidad energética. La densidad energética del hidrógeno es 2,6 veces mayor que la densidad energética del diésel. Para producir la misma energía, 1 kilogramo de hidrógeno equivale a 0,82 galones de diésel. Por ejemplo, si un camión a diésel recorre una distancia de 10 kilómetros por galón, entonces un camión a hidrógeno recorrerá una distancia de 8,2 kilómetros por kilogramo. Esta caricatura intenta mostrar que debido a la bajísima densidad del hidrógeno, vehículos necesitarían enormes tanques para almacenar los volúmenes necesarios para viajar distancias típicas de reabastecimiento. Pero el almacenamiento de grandes volúmenes es un negocio complicado para automóviles pequeños y medianos. Para superar este obstáculo, el volumen de hidrógeno se puede reducir de las siguientes maneras: presurizándolo a 350 bar o 700 bar, licuándolo en su temperatura de fusión de menos 253 grados Celsius, o almacenándolo en su estado sólido, como se explicará a continuación. Actualmente existe mucho interés en la investigación de hidruros, principalmente porque los hidruros pueden capturar iones de oxígeno y depositarlos en un medio sólido. Este proceso minimiza el volumen de almacenamiento de hidrógeno. Hidrógeno en un medio sólido. El hidrógeno en un medio sólido resulta de la absorción de iones de hidrógeno por nanopartículas de hidruro de magnesio u otras estructuras metálicas como el aluminio. Cuando esto sucede, los hidruros compactan y disminuyen el volumen del hidrógeno. Esta figura muestra una nanopartícula donde los iones de hidrógeno son de color gris. Este gráfico muestra los volúmenes necesarios para recorrer una distancia de 725 kilómetros con los siguientes combustibles: hidrógeno sólido, hidrógeno líquido, hidrógeno presurizado a 700 bar e hidrógeno presurizado a 350 bar. La energía en los cuatro casos es igual a 1,26 megavatios hora. Este gráfico muestra que el volumen de hidrógeno a 350 bar es 3,3 veces mayor que el volumen del hidrógeno sólido. Esta tabla muestra los códigos de color del hidrógeno. El verde resulta de la extracción de hidrógeno por medio de electricidad generada por energía solar o de viento. El azul es un hidrógeno extraído del gas natural, capturando y almacenando los carbonatos bajo tierra.
El hidrógeno gris es también un hidrógeno extraído del gas natural, pero dejando que los carbonatos contaminen el medio ambiente. Los hidrógenos negro y café son producidos a partir de carbón negro o lignito café. Estos hidrógenos son los más dañinos al medio ambiente. Los hidrógenos rosado y amarillo son generados a través de electrólisis por medio de energía nuclear o energía solar, respectivamente. ¿Cómo se produce el hidrógeno? Hay varias maneras de producir hidrógeno. Las más comunes son producción de hidrógeno a partir del gas natural o producción de hidrógeno a partir de la electrólisis del agua. Hidrógeno a partir del gas natural. La extracción de hidrógeno del gas natural consiste en separar el hidrógeno del dióxido de carbono mediante un calentamiento del gas natural con vapor y un catalizador. Este proceso produce hidrógenos azules y grises. Como muestra la figura, el hidrógeno azul consiste en depositar el gas en tanques de almacenamiento, mientras que los carbonatos se reinyectan en el subsuelo. Se denomina azul porque ocasionalmente los contaminantes podrían escapar hacia la superficie. Desafortunadamente, el 99% del hidrógeno proveniente del gas natural es gris, porque los carbonatos permanecen dentro del medio ambiente. Proceso de electrólisis. Como muestra esta figura, el proceso de electrólisis es bastante simple. Consiste en utilizar una corriente eléctrica para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Si la energía eléctrica proviene de turbinas de viento o paneles solares, entonces el gas se clasifica como hidrógeno verde. Actualmente este proceso no es comúnmente utilizado porque es más costoso que el hidrógeno producido del gas natural. Para hacer un impacto favorable en la descarbonización ambiental, es importante que la electrólisis sea la fuente dominante en la producción del hidrógeno. Este gráfico muestra que de los 70 millones de toneladas de hidrógeno producidos a nivel mundial el año 2021, solo el 4% fue verde. Esto significa que el 96% de los carbones liberados permanecieron en el medio ambiente. ¿Cómo se transporta el hidrógeno? El hidrógeno se transporta desde los puntos de producción hasta los lugares de distribución por medio de gaseoductos que transportan hidrógeno en estado gaseoso, o camiones cisterna criogénicos que transportan hidrógeno en estado líquido, o también camiones cisternas de tubo que transportan hidrógeno en estado gaseoso presurizado. ¿Cómo se dispensa el hidrógeno? En los puntos de distribución existen equipos que vaporizan y gasifican el hidrógeno líquido para luego almacenarlo a presiones de 350 bar o 700 bar. Las estaciones de bombeo distribuyen hidrógeno a tasas que alcanzan un máximo de 10 kilogramos por minuto. Proyectos pilotos. Actualmente hay varios proyectos que experimentan el uso de hidrógeno en una variedad de sistemas de transporte público. Los siguientes ejemplos describen dos casos típicos. El primero se refiere a transporte marítimo.
El barco de pasajeros Neorbis es un proyecto piloto que viajará desde Ámsterdam hasta el Mar del Norte. Este barco utilizará el hidrógeno retenido en un medio sólido llamado hidruro de boro sodio. La construcción de Neorbis comenzó el año 2020 y entrará en servicio el 2024. Este proyecto está subvencionado por países de la Unión Europea. El segundo ejemplo es transporte terrestre. El estado de California ha contratado a la compañía Hyundai de Corea del Sur para experimentar el uso de hidrógeno en el transporte pesado en el norte de California. Durante el primer trimestre de 2023, Hyundai comenzó a operar 30 camiones con una capacidad de 85,000 libras cada uno. Sus motores funcionan con electricidad generada por hidrógeno, oxígeno y agua. Los tanques internos pueden almacenar hasta 40 kilogramos de hidrógeno presurizado a 350 bar. Las distancias de reabastecimiento de combustible varían de 400 a 500 millas. La eficiencia promedio del hidrógeno es de 12 millas por kilogramo. Pros del uso de hidrógeno. El hidrógeno existe en abundancia en la naturaleza. Está presente en el aire, el agua, el gas natural. Si el hidrógeno es producido a partir de fuentes renovables, puede ayudar a reducir las emisiones de carbonatos. Y como ya está demostrado en numerosas pruebas de campo, el hidrógeno puede llegar a ser una fuente interminable de energía. Contras. La producción del hidrógeno aún no está satisfaciendo la meta de descarbonización del medio ambiente. Un desafío importante es encontrar formas de compactar el volumen de hidrógeno, el volumen de almacenamiento del hidrógeno. También se requieren grandes inversiones para construir estaciones de distribución como las que se utilizan para la gasolina y el diésel. Finalmente, el hidrógeno dentro de las células de combustible es muy inflamable. ¿Qué se espera? Si el hidrógeno puro llegaría a satisfacer las demandas de transporte en general, entonces podría ayudar de cierto modo a cumplir con los términos del Acuerdo de París de reducir el 55% de las emisiones de dióxido de carbono hasta el año 2030 y eliminarlas hasta el año 2050. Pero si no, la industria haría lo que siempre hizo, aceptar el desafío. Conclusiones. El hidrógeno como combustible todavía está en su infancia. Tomará mucho tiempo y mucho dinero para ser utilizado públicamente. El hidrógeno puro, utilizado como combustible, es una alternativa viable para reducir la contaminación ambiental. También se debe dar énfasis a procesos de transporte que compacten eficientemente el hidrógeno. Finalmente, es necesario promover la producción del hidrógeno verde. Con esto se completa este video. Gracias por su atención. Agradeceré muchísimo sus consejos y comentarios.